Me acabo de levantar y desperté con el deseo de compartirte algo que me pasó el día de ayer. Resulta que yo tenía varios días que no hablaba con el Señor, no oraba, porque Él me había solicitado algo que yo no quería entregarle. Y este mensaje va dirigido para aquellas personas que están peleando la buena batalla de la fe. Para ti, que estás luchando, que estás peleando contra tu propia naturaleza, con tal de obedecer a Dios. Hay momentos en los que humanamente no vamos a querer rendir o renunciar a ciertas cosas que Dios nos pide. Y este era mi caso. A lo largo de mi caminar cristiano, para la gloria de Dios, he desarrollado un discernimiento especial a la hora de escuchar a Dios y saber lo que Él espera o desea de mí. Y este fue el caso. Él me había solicitado rendir una parte de mi vida, de la cual todavía Él no tenía el primer lugar. Y yo me estaba rehusando a buscarlo a Él en oración, porque yo sabía que si iba a la presencia de Dios, iba a tener que renunciar a eso, iba a tener que rendirlo. Pues pasaron varios días, empecé a sentir que mi cotidianidad se estaba viendo afectada por mi carácter. Ya estaba muy reactiva, estaba como muy enojona y ya no estaba como actuando o moviéndome de manera espiritual, ya no estaba manifestando los frutos del Espíritu. Incluso mi hija, un día yo la estaba preparando para ir a la escuela y ella me dijo, pero mami, ¿por qué tú estás tan enojada? Y eso me puso a pensar. Y yo dije, algo está pasando. Y entendí que estaba directamente relacionado con mi alejamiento de Dios, o sea, con no querer orar, con no querer buscar su presencia. Déjame decirte que mientras más tiempo tú pasas en la presencia de Dios, más tú te pareces a Él. Pero como yo me estaba alejando, ya no estaba orando, ya no lo estaba buscando, porque no quería ir a la presencia para no tener que rendir y ser quebrantada y rendir esta parte. Pues entonces ayer decidí buscarlo en oración y efectivamente cuando empiezo a hablar me quebranto. Cuando empiezo a orar me quebranto, pero el quebranto fue a modo de reclamo. Yo empecé a reclamarle al Señor y la pregunta que yo le hacía era específicamente, ¿por qué tú tienes que condicionar tanto lo que yo deseo? Es decir, en mi mente limitada o finita, yo entendía que el Señor estaba condicionando mis deseos, mis bendiciones, mis anhelos a que yo cumpliera con algo en específico. Y ese algo en específico se trata específicamente de la salvación de mi familia. Hay cosas que lógicamente o humanamente se ven a simple vista, no se pueden entender, pero que tienen un trasfondo espiritual y que solamente el que está en medio de la situación, solamente con quien Dios ha tratado y que tiene la visión puede entender la razón por la cual una persona llamada o ungida por el Señor está sumergida en ciertas situaciones, en ciertas condiciones, en ciertas circunstancias. Pues a mí me llegó un momento en el cual yo me cansé y empecé a reclamarle al Señor y le decía, ¿por qué tienes que condicionar tanto mis anhelos? ¿Por qué para tú darme esto yo tengo que hacer aquello? ¿Por qué tengo que estar tan sacrificada? ¿Por qué? Y yo recuerdo que yo lloraba amargamente preguntándole esto al Señor. Le preguntaba la razón de por qué yo tenía que ser prácticamente un sacrificio en beneficio de otros y no recibir lo que yo deseo a cambio, o al menos recibirlo en el momento, en el tiempo que yo lo deseo. Y mientras yo lloraba, recuerdo que recosté mi cabeza en este escritorio donde estoy. Y literalmente yo escuché la voz de Dios que me dijo, ¿tú crees que Jesús quería ir a la cruz? Cuando escuché esa voz que me habló y me dijo esto, fue como que mi mente se abrió. Y pude entender, me fui al momento en el que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Allí el Señor Jesús le decía a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Queriendo decir, Señor, si es posible que yo no tenga que ir a la cruz, que yo no tenga que atravesar este sufrimiento. Mas al final Jesús añadió, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento el Señor trató con mi corazón, haciéndome entender que Jesús estaba más comprometido con obedecer al Padre que con lo que Él quería. Jesús estaba más comprometido
con la obediencia que con sus deseos, con sus anhelos, con sus caprichos, con los deseos personales que pudiera tener. Y a mí me pasaba que constantemente yo recibía una orden de parte de Dios y yo empezaba a ejecutarla con mucho entusiasmo, pero a la larga, cualquier cosa que representara un deseo personal, que representara un anhelo que yo quería, o al menos se acercara a eso, yo me desviaba y ponía eso por encima de lo que el Señor me pedía. Y me vi en un círculo vicioso, me vi prácticamente en un bucle, me vi sin avanzar, me vi haciendo las cosas malaganariamente, me vi ejecutando las órdenes de mi comandante en jefe con una indisposición. Lo hacía, pero como quien no quiere la cosa, lo hacía indispuesta, lo hacía predispuesta. Y ese día yo pude entender la razón. Mientras en tu corazón esté primero lo que tú deseas y no lo que Dios desea, tú vas a tener una vida de obediencia a medias. Y eso va a traer como consecuencia de que tú no vas a alcanzar tu destino profético, no vas a alcanzar tu propósito. Y como consecuencia tampoco vas a llegar a tener los anhelos de tu corazón, porque escrito está: encárgate del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es decir, que si tú primero te encargas del reino de Dios, el Señor te añade todas las cosas, aún aquellas cosas que tú ni siquiera le has pedido. Esas cosas que están ahí en lo más profundo de tu alma, que Dios lo sabe y que tú no se lo has pedido y Él te lo añade. Solo porque tú te comprometiste con tu obedecerlo. Yo sé que esto no es un mensaje quizás que para un siervo o una sierva de Dios pueda sonar muy espiritual, que digamos, pero si somos sinceros, si dejamos la hipocresía de lado, vamos a reconocer que en realidad no queremos sacrificarnos. En realidad hay un egoísmo que opera dentro de nosotros y a través de nosotros, que desea ponerse primero yo y luego el otro. Y lamentablemente así es que el mundo camina. Pero cuando usted viene al evangelio es todo lo contrario. Dice la palabra que el que quiera ser mayor entre los siervos de Dios tendrá que hacerse el menor. Y este es el mensaje que yo quiero compartirte en este día. Espero que te haya sido de mucha edificación. Y obedece. Trata de obedecer a Dios. Pídele a Dios que te dé la fuerza, que te dé el coraje, que te dé la convicción de tú someterte a los lineamientos de Él. Porque eso te va a añadir muchas más bendiciones de las que tú esperas. Yo sé que muchos de nosotros quizás no nos criamos en un ambiente donde la obediencia fuera algo que hiciéramos de manera intencional, sino más bien impuesta. Pero este no tiene que ser el caso. A mí me pasaba eso. Yo obedecía de manera impuesta. ¿Por qué? Porque realmente lo que hacía en mi corazón no quería hacerlo. Lo hacía por imposición. Llego al evangelio y lo que Dios me pedía lo hacía por imposición y no me estaba dando cuenta. Pero hoy es el día en el que tú puedes renunciar a esas conductas. Hoy es el día en el que tú puedes pedirle a Dios que ponga en tu corazón el mismo sentir que tuvo Cristo, que se despojó de toda su gloria. Él tuvo en poco ser el Rey de Reyes. Él tuvo en poco ser el dueño del oro y la plata, ser el ser supremo sobre toda la tierra. Él lo tuvo en poco. Se despojó, dice la palabra. Vino aquí a la tierra y se humilló, haciéndose siervo y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, única y exclusivamente por amor y por obediencia. Este es el día en que debemos volvernos a Dios en obediencia y entender que en la obediencia está la bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde.